En la penumbra de la selva, el único sonido era el crujir de las botas sobre la tierra húmeda y los susurros casi inaudibles del equipo de gafes mientras avanzaban hacia su objetivo. La misión era clara: llegar al rancho donde se escondía un capo que llevaba meses eludiendo a las autoridades. Pero lo que no sabían era que en esa vasta oscuridad algo más los observaba. De repente, un murmullo inquietante rompió el silencio. Era una voz femenina, suplicante, proveniente de un río cercano. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!», decía, con un tono desgarrador que se clavó en sus mentes. Los hombres se miraron entre sí, inseguros de si deberían intervenir, pero la voz era persistente, casi magnética, y los obligó a desviarse de su ruta. No sabían que con cada paso hacia el río se adentraban en un terreno del que tal vez ya no regresarían. La operación había comenzado hace 3 días. Nuestro equipo, compuesto por 8 gafes, había recibido órdenes directas de infiltrarse en una región del sur del país. El rancho que buscábamos estaba oculto en una zona montañosa, rodeada de espesa vegetación y ríos que serpenteaban como venas en la tierra. La información indicaba que un capo de alto perfil usaba ese lugar como escondite. Era un hombre peligroso, con un ejército de sicarios y aliados en cada esquina. Sabíamos que una operación frontal era suicida, por lo que la estrategia era avanzar sigilosamente, recopilar información y esperar refuerzos para un golpe preciso. El tercer día, avanzábamos a pie por una ruta casi intransitable. El calor era sofocante y la humedad hacía que nuestras ropas se pegaran al cuerpo como una segunda piel. Los insectos zumbaban alrededor y el aire estaba cargado de un extraño silencio. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando escuchamos el sonido. Al principio pensamos que era el viento moviendo las ramas o algún animal cruzando el agua, pero pronto quedó claro que era una voz. «¡Ayuda! Por favor, no me dejen aquí». Nos detuvimos en seco, intercambiando miradas nerviosas. La voz era de una mujer, fuerte pero cargada de desesperación. Provenía de un río cercano, el cual sabíamos que estaba a unos 50 metros de nuestra posición. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los hombres, en apenas un susurro. «Podría ser una trampa», respondió el comandante, evaluando la situación con ojos calculadores. «¿Y si no lo es?», dije, rompiendo el silencio. Algo en esa voz me inquietaba profundamente, pero no podíamos ignorarla. Finalmente, el comandante tomó la decisión. Investigaríamos, pero con precaución. Si era un civil, tendríamos que advertirle que permaneciera en silencio sobre nuestra presencia en la zona. Nos acercamos al río en formación, moviéndonos entre la maleza con el sigilo al que estábamos acostumbrados. La voz seguía llamándonos, cada vez más insistente. «Por favor, estoy aquí, me están buscando». Cuando finalmente llegamos al cauce del río, la escena que encontramos fue desconcertante. Una mujer estaba al pie del agua, cubierta hasta las rodillas. Llevaba un vestido blanco empapado que se adhería a su piel, y su cabello oscuro caía sobre su rostro. «Señora», llamó el comandante, manteniendo su arma lista, «¿qué hace aquí a esta hora?». La mujer levantó su cabeza lentamente. Sus ojos eran oscuros, impenetrables, y algo en su expresión nos hizo dudar. «Me perdí», respondió. Su voz era temblorosa pero firme. «Por favor, ayúdenme». Nos acercamos con cautela, manteniendo nuestras armas apuntadas hacia el suelo, pero listas para cualquier eventualidad. Algo en ella no encajaba. El agua del río parecía inmóvil a pesar de su presencia, y no había rastros de cómo había llegado hasta ahí. El comandante intentó interrogarla, pero sus respuestas eran vagas y evasivas. «¿De dónde viene?», preguntó. «De allá», señalando hacia un bosque, pero no había ningún camino visible. Fue en ese momento cuando uno de los hombres, Ávila, notó algo extraño. «Comandante, ¿ya vio sus pies?». La mujer estaba de pie en el agua, pero no había ninguna onda alrededor de sus piernas. El río seguía completamente quieto, como si ella no estuviera realmente allí. «¡Retrocedan!», ordenó el comandante de inmediato. Su tono era firme pero controlado. Pero antes de que pudiéramos movernos, la mujer dio un paso hacia adelante. «Ahora no pueden irse», dijo, con su voz que ahora era mucho más profunda, resonando como un eco que provenía de todas direcciones. El frío se apoderó de nosotros. Cada fibra de mi ser me decía que debíamos de correr, pero estábamos paralizados.
La mujer sonrió y esa sonrisa fue lo último que recuerdo antes de que todo se volviera un caos. Esa sonrisa era antinatural, demasiado amplia, como si su rostro se estuviera estirando más allá de los límites humanos. Y entonces todo se desató. La mujer comenzó a avanzar hacia nosotros, pero sus movimientos no eran normales. No caminaba, sino que parecía deslizarse, como si flotara sobre el agua. Su vestido blanco comenzó a oscurecerse, empapándose de un líquido negro que parecía brotar de su propio cuerpo. ¡Atrás!, gritó el comandante, disparando un tiro al aire, pero no hubo reacción. De repente, la mujer dejó escapar un grito desgarrador que no parecía humano. Era un sonido que penetraba en los huesos, como si miles de voces estuvieran gritando al unísono. Los árboles alrededor comenzaron a moverse, aunque no había viento y la temperatura descendió bruscamente. Uno de los hombres, Ávila, cayó al suelo sujetándose la cabeza. No puedo escuchar esto», gritó antes de comenzar a convulsionar. El comandante intentó arrastrarlo hacia atrás, pero la mujer extendió una mano hacia él, y aunque estaba a varios metros de distancia, el cuerpo de Ávila fue arrastrado hacia el río como si una fuerza invisible lo jalara. «¡No lo toquen!», grité, pero era demasiado tarde. La mujer lo sostuvo del cuello y lo levantó en el aire. Su cuerpo sacudió violentamente antes de quedar inmóvil. Luego lo soltó y Ávila cayó al agua como un muñeco de trapo. «¡Retirada! ¡Ahora!», ordenó el comandante y empezamos a correr hacia el bosque. Mientras nos alejábamos, podía escuchar los pasos de la mujer detrás de nosotros, aunque nunca volteé para mirar. Su risa se mezclaba con los sonidos del bosque y por momentos parecía que estaba justo detrás de mí, susurrándome al oído. Cuando finalmente dejamos el río atrás, nos detuvimos para reagruparnos. Éramos 6, pero faltaba uno más, Ramírez. «¿Dónde está Ramírez?», preguntó el comandante jadeando. Lo buscamos con la vista, pero no había señales de él. Solo su radio quedó tirado en el suelo, con estática que parecía formar palabras susurradas. No debieron haber venido. Cuando finalmente salimos y alcanzamos nuestro punto de extracción, estábamos agotados y aterrorizados. Nadie hablaba. Todos estábamos demasiado ocupados procesando lo que acababa de ocurrir. Días después, un equipo de reconocimiento fue enviado al área para buscar a los hombres que habíamos perdido. Solo encontraron el cuerpo de Ávila, flotando en el río. No había señales de Ramírez, pero los locales contaron historias inquietantes. Según ellos, el río estaba maldito. Decían que hace años una mujer había sido asesinada allí por un grupo de hombres que intentaron violarla. Su espíritu había quedado atrapado en el agua, buscando venganza contra cualquier hombre que se acercara demasiado. Los locales evitaban el río a toda costa, especialmente de noche. Después de la misión, me tomé un tiempo para recuperarme, pero las noches no eran fáciles. En mis sueños, la mujer del río aparecía constantemente. Su sonrisa, sus ojos oscuros, esa voz que me susurraba que nunca debía haberme acercado. Un día recibí una llamada inesperada. Era el comandante. «Rodríguez, ¿has escuchado algo extraño últimamente?», preguntó, con su voz cargada de preocupación. «Pues no, ¿por qué?». «Anoche recibí una transmisión en mi radio. Era la voz de Ramírez. Decía que todavía estaba en el río y que volviéramos por él». Después de esa llamada, revisé mi equipo viejo y encendí mi propia radio. La estática llenó mi habitación y entonces escuché algo que me heló la sangre. «Rodríguez, ven al río, te necesito». Desde entonces he evitado cualquier lugar cerca del agua, pero en el fondo sé que no importa dónde me esconda, ella siempre estará ahí, esperando. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En lo profundo de la sierra, bajo la tenue luz de la luna, un grupo de gafes avanzaba cuidadosamente entre el espeso follaje. La misión era clara: localizar el campamento de narcotraficantes que, según los informes, utilizaban el terreno para ocultar armas y drogas. Pero algo no encajaba. Primero fue un murmullo, apenas perceptible, que parecía provenir de todas direcciones. Luego, el eco de risas que no pertenecían a ninguno de ellos. Y finalmente, las voces. No eran cualquier voz, sino las suyas propias, repitiendo palabras que nunca habían dicho. El líder del grupo, el sargento Morales, intentó mantener el control, pero sus hombres comenzaron a inquietarse. Uno por uno,
empezaron a desaparecer, como si la misma sierra se los tragara. Y entonces, cuando Morales creyó que estaba solo, escuchó su propia voz, llamándolo desde la oscuridad. Siempre pensé que era un hombre fuerte, alguien que no se dejaba intimidar por nadie y por nada. He pasado años en las fuerzas especiales, enfrentándome a cosas que haría temblar a cualquiera, pero lo que vivimos esa noche en la sierra no tiene explicación lógica. La misión parecía sencilla, un operativo de reconocimiento para confirmar la presencia de un campamento narco. Sabíamos que la zona era peligrosa, no solo por los criminales, sino también por los rumores. Los locales hablaban de un nahual, una criatura que podía cambiar de forma y jugar con la mente de los hombres. Pero nosotros no somos supersticiosos, y los rumores no son más que eso, o eso es lo que creíamos. El primer indicio de que algo andaba mal ocurrió poco después de adentrarnos en la sierra. Habíamos avanzado unas 3 horas en formación, cuando escuché a uno de mis hombres, Ramírez, preguntar: ¿alguien más escucha eso? Le dije que se concentrara, que los ruidos en la sierra son normales, pero entonces lo escuché yo también. Era un murmullo, como si alguien estuviera hablando entre los árboles. El murmullo se convirtió en risas, primero lejanas y luego más cercanas. No eran risas normales, tenía algo perturbador, como si se burlaran de nosotros. Los hombres empezaron a susurrar entre ellos, pero les ordené silencio. La misión debía de continuar. Llegamos a un claro donde decidimos tomar un breve descanso. Fue entonces cuando escuché mi nombre. «¡Sargento Morales!», gritó una voz desde el bosque. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Los hombres me miraron con precaución. «¿Quién fue?», pregunté, pero nadie habló. Antes de que pudiera procesarlo, Ramírez señaló hacia los árboles. «Ahí está alguien, lo acabo de ver». Todos apuntamos nuestras armas hacia donde señalaba, pero no había nada, solo sombras y la brisa moviendo las ramas. Seguimos avanzando, pero las cosas empeoraron. Las voces ahora imitaban las nuestras, llamándonos por nuestros nombres. Lo más inquietante era que repetían cosas que habíamos dicho antes, pero con un tono burlón. En un momento perdimos a Pérez. Uno de los hombres dijo haberlo visto alejarse hacia el bosque, pero cuando intentamos contactarlo por el radio, lo único que escuchamos fue una risa distorsionada. «Esto no es normal», murmuró Gómez, mientras apuntaba con su arma en todas direcciones, completamente enloquecido. «Concéntrate, esos narcos quieren asustarnos, no les des el gusto», le respondí, aunque en el fondo yo también estaba empezando a dudar. No pasó mucho tiempo antes de que Ramírez también desapareciera. Esta vez no hubo señales ni testigos, solo un grito ahogado y el eco de su voz pidiendo ayuda. «Sargento, esto no es obra de hombres, esto no es de humanos», dijo Hernández, casi al borde del pánico. Intenté calmarlos, pero la tensión era palpable. Estábamos siendo cazados, pero no sabíamos por qué ni por quién. Decidí que debíamos de reagruparnos y buscar una posición defensiva, pero mientras nos reorganizábamos, algo peor ocurrió. Comenzamos a escuchar nuestras propias voces discutiendo entre los árboles. Eran nuestras palabras exactas, como si alguien estuviera reproduciendo nuestras conversaciones. «Esto no tiene sentido», dijo Gómez, bajando su arma por un momento. Fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras una figura emergió. Era Ramírez, o al menos parecía serlo. Pero algo estaba mal. Su forma era humana, pero sus movimientos eran torpes, como si no supiera caminar correctamente. «Ramírez, ¿eres tú?», pregunté, apuntándole con mi rifle. La figura no respondió, solo se quedó ahí, mirándome con esos ojos vacíos y una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Toqué el hombro de Hernández, pero cuando me giré hacia él, ya no estaba. Algo lo había arrastrado hacia la oscuridad sin que yo me diera cuenta. El pánico comenzó a apoderarse de mí. No sabía si estaba solo o si las voces que escuchaba eran de mis hombres o de algo más. El aire en la sierra se volvió pesado, como si algo invisible nos aplastara con su presencia. Mi respiración era rápida y superficial, mientras buscaba en la oscuridad algún rastro de Hernández o de cualquiera de mis hombres desaparecidos. Pero lo único que encontraba eran sombras y ese maldito eco de nuestras voces. «Sargento Morales, por aquí», gritó una voz idéntica a la mía desde la espesura. Instintivamente apreté los dientes y levanté mi rifle, sabiendo que no era yo, pero el sonido era tan convincente que me hizo dudar por un segundo. Esa fracción de tiempo fue suficiente para que algo se moviera entre los arbustos, rápido, como un rayo. «¡Muéstrate!», grité,
gritando en todas direcciones. Entonces lo vi. Una figura humana se arrastraba por el suelo, cubierta de lodo y sangre. Era Pérez. Corrí hacia él, pero cuando llegué, su rostro me dejó helado. Tenía los ojos abiertos de par en par, pero no reflejaban vida alguna. Su boca estaba congelada en una mueca de terror indescriptible. «Pérez, reacciona», le sacudí de los hombros, pero él no se movía. De repente, su cuerpo comenzó a convulsionar. Retrocedí mientras su piel parecía hundirse en sí misma, como si algo lo estuviera devorando desde dentro. Su forma humana se distorsionó, alargándose y torciéndose hasta que dejó de parecer un hombre. En su lugar, una criatura horrible emergió, mitad bestia y mitad hombre. Tenía un hocico largo y dientes afilados que brillaban bajo la tenue luz de la luna. Sus ojos, rojos como brasas, me miraron fijamente mientras emitía un gruñido que resonó en todo el bosque. Era el nahual. El instinto tomó el control y disparé. Vacié el cargador de mi rifle, pero la criatura apenas se inmutó. Solo me miró, burlándose, como si supiera que mis balas eran inútiles. «Esto no puede estar pasando», grité mientras retrocedía tambaleándome. La criatura avanzó lentamente hacia mí, sobre mí. Pude escuchar los gritos de Gómez detrás de mí, seguidos por un silencio aterrador. Finalmente llegué a un claro. La luna iluminaba un pequeño altar rodeado de velas apagadas y extraños símbolos pintados en el suelo. Había restos de animales sacrificados y lo que parecían ser huesos humanos. El aire estaba impregnado de un olor nauseabundo. Caí de rodillas, agotado. No sabía si el nahual seguía detrás de mí, pero en ese momento ya no me importaba. Estaba completamente solo, rodeado de la oscuridad y el eco de los gritos de mis compañeros. «¿Por qué estás aquí?», preguntó una voz detrás de mí. Me giré rápidamente apuntando mi arma, pero lo que vi me dejó sin palabras. Era una anciana, vestida con ropa tradicional, con un rostro arrugado pero unos ojos que parecían verlo todo. «¿Qué viste?», preguntó, inclinándose hacia mí con curiosidad. Le conté todo, balbuceando entre lágrimas y jadeos. Ella sintió lentamente, como si ya supiera lo que había ocurrido. «El nahual solo juega con los que no respetan la sierra. Sus caminos son suyos, no tuyos», dijo, señalando el altar. Intenté explicarle que solo estábamos cumpliendo órdenes, pero ella me interrumpió. «No importa tus razones, lo despertaron y ahora tiene hambre». Quise preguntar qué podía hacer, pero la anciana ya no estaba. Había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. El sonido de pasos pesados me hizo girar rápidamente. Allí estaba el nahual, en el borde del claro, mirándome con unos ojos rojos brillantes. Levanté mi arma, pero algo dentro de mí sabía que no serviría de nada. Sin embargo, en lugar de atacar, la criatura se detuvo. Me miró fijamente por lo que parecieron horas, y luego desapareció entre las sombras. Regresé al campamento base al amanecer. Estaba solo, cubierto de barro y sangre, con la mirada perdida. Los oficiales me interrogaron durante horas, pero no pude explicarles lo que realmente había ocurrido. Solo les dije que nos habíamos topado con algo que no entendíamos y que mis hombres estaban muertos. Me dieron licencia para recuperarme, pero la verdad es que nunca volví a ser el mismo. Las noches son las peores. Cada vez que cierro los ojos, escucho las risas del nahual y los gritos de mis compañeros. A veces, en mis pesadillas, estoy de vuelta en esa sierra. El aire es pesado, las voces me rodean y la criatura la observa desde las sombras, esperando. Sé que algún día regresará por mí, lo siento en mis huesos, y cuando lo haga, no habrá escapatoria. Solo espero que esta vez el juego termine rápido. En un rancho aislado, rodeado por cerros y cubierto por una atmósfera sofocante, un grupo de gafes se encontró con un pozo sellado con concreto y cadenas oxidadas. Al retirar la tapa, un hedor nauseabundo los envolvió, mientras un lamento débil y perturbador ascendía desde las profundidades. «¿Otra fosa clandestina?», preguntó el cabo Orozco, mientras iluminaba el interior. Sin embargo, lo que descubrieron no era una fosa común. El pozo escondía algo más, mucho más oscuro, algo que no debía ser perturbado. Nuestra misión era clara: rastrear y desmantelar una célula delictiva que utilizaba un rancho como base para almacenar armas y mercancías ilegales. Después de semanas de operaciones en la región, finalmente habíamos localizado el lugar. El operativo fue rápido y eficiente. Neutralizamos a los pocos hombres armados que encontramos y aseguramos el perímetro en cuestión de minutos.
El rancho era un lugar lúgubre, rodeado de una vegetación seca que crujía con el viento. Había un silencio inquietante, roto solo por los graznidos de los zopilotes que volaban en círculos sobre nosotros. Mientras inspeccionábamos el terreno, el cabo Orozco encontró algo particular: un pozo al fondo del patio trasero. El pozo estaba sellado con una tapa de concreto agrietada y asegurada con cadenas oxidadas. Alrededor, la tierra estaba seca y agrietada, como si el lugar hubiera sido abandonado por mucho tiempo. Al principio pensamos que podría tratarse de una fosa clandestina, algo común en los terrenos controlados por los cárteles. Sin embargo, al acercarnos, un frío inexplicable nos envolvió y un hedor nauseabundo comenzó a emanar desde el pozo. ¿Qué demonios será esto?, preguntó Orozco, tapándose la nariz con una mano mientras iluminaba la tapa con su linterna. El sargento Díaz, nuestro líder, ordenó abrirlo. Era nuestra responsabilidad verificar si había víctimas o evidencia importante. La tapa del pozo no se dio fácilmente. Nos tomó varios intentos, usando palancas y toda la fuerza que podíamos reunir. Cuando finalmente lo logramos, un hedor insoportable escapó del interior, golpeándonos como una ola invisible. Era una mezcla de podredumbre, humedad y algo metálico que parecía adherirse a nuestras gargantas. En el fondo del pozo, a unos 10 metros de profundidad, se distinguía un agujero en la pared, como si alguien hubiera excavado un túnel. Desde allí provenía un débil lamento, apenas audible, pero lo suficientemente perturbador como para hacernos intercambiar miradas de incertidumbre. Podría ser una fosa clandestina con acceso improvisado, dijo Díaz, aunque su tono traicionaba la duda. Decidimos bajar para investigarlo. Prepararnos tomó tiempo, conseguir cuerdas, linternas y equipo de protección, mientras 2 hombres se quedaban arriba para vigilar. El cabo Orozco, el soldado Reyes y el sargento Díaz y yo fuimos los elegidos para descender. Mientras bajábamos, las paredes del pozo comenzaron a revelarnos algo extraño. Estaban cubiertas de marcas talladas, símbolos que no reconocíamos. Parecían dibujos primitivos, figuras humanoides y formas geométricas que se repetían una y otra vez. Cuando alcanzamos el fondo, el ambiente era sofocante. El túnel que se abría entre nosotros era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara agachada. Los lamentos continuaban, más claros ahora, resonando desde lo profundo como un eco lejano. Reyes, que siempre había sido el más relajado del grupo, empezó a comportarse extraño. ¿No lo escuchan?, preguntó con los ojos fijos en la oscuridad del túnel. Alguien está llamando mi nombre. Nos miramos unos a otros, desconcertados. Ninguno de nosotros había escuchado nada más allá de los lamentos. Díaz intentó calmarlo, pero Reyes seguía murmurando para sí mismo, su rostro pálido y sudoroso. A pesar de su comportamiento, seguimos adelante. El túnel se extendió unos 20 metros antes de abrirse en una sala subterránea. Lo que encontramos allí nos dejó sin palabras. En el centro de la sala había un altar improvisado, hecho de piedras apiladas y cubierto de manchas oscuras que parecían ser sangre seca. Alrededor había velas derretidas, huesos pequeños y más símbolos grabados en las paredes. El aire estaba irrespirable, cargado de una energía opresiva que parecía aplastarnos contra el suelo. Reyes se adelantó sin esperar instrucciones. Su mirada estaba fija en el altar. «Ellos están aquí», murmuró, con un tono que no parecía el suyo. Díaz intentó detenerlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, las velas alrededor del altar se encendieron solas. La sala se llenó de sombras danzantes, proyectadas por las llamas. Pero estas sombras no eran normales. Tenían formas distorsionadas, humanoides pero grotescas, como si se burlaran de nosotros desde las paredes. «Reyes, aléjate de ahí», ordenó Díaz, apuntando su rifle hacia el altar. Pero Reyes no respondió. En su lugar comenzó a hablar en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Su voz era gutural y profunda, como si viniera de algo más que su garganta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que nos estaban observando, pero no desde las sombras. Perteneciera. «Reyes, retrocede», grité, pero fue inútil. De repente, las sombras proyectadas en las paredes comenzaron a moverse, independientemente de las llamas. Se alargaban, se retorcían y parecían deslizarse hacia nosotros. Orozco apuntó su rifle hacia las sombras y disparó, pero las balas solo rebotaban en las paredes. La risa se intensificó, mezclándose con un grito desgarrador. Reyes se desplomó, inmóvil,
mientras el altar parecía vibrar bajo sus manos. «Regrésenlo, quieren llevárselo», murmuró Díaz, mientras intentábamos acercarnos a Reyes, pero cada paso hacia el altar se sentía como un esfuerzo monumental. El aire parecía convertirse en un peso físico que nos aplastaba. Justo cuando Orozco logró sujetar a Reyes por el brazo, este abrió los ojos. Pero no eran sus ojos, eran completamente negros, como pozos sin fondo. Con una fuerza sobrehumana arrojó a Orozco contra la pared, dejándolo inconsciente. «¡Retrocedan!», gritó Díaz, apuntando su arma hacia Reyes. Pero antes de que pudiera disparar, Reyes se levantó de un salto, moviéndose de una manera antinatural, como si sus extremidades no tuvieran huesos. La risa volvió a llenar la sala, mezclándose con un susurro colectivo que parecía salir de las paredes mismas. Me armé de valor y lancé un golpe con la culata de mi rifle, logrando derribarlo por un instante. Díaz aprovechó para sujetar a Reyes con todas sus fuerzas mientras yo ayudaba a Orozco a ponerse de pie. «¡Sáquenlo de aquí!», ordenó Díaz, con el rostro desencajado por el esfuerzo. Con dificultad arrastramos a Reyes fuera del túnel, mientras las sombras parecían perseguirnos, alargándose en nuestra dirección. Las velas en la sala comenzaron a apagarse una por una, y el susurro se transformó en un rugido ensordecedor. Finalmente logramos salir del túnel jadeando y cubiertos de sudor frío. El aire se sentía irreal, como si hubiéramos emergido de otro mundo. Reyes, ahora inconsciente, fue asegurado por Orozco mientras yo cubría la entrada con mi rifle. Díaz tomó una decisión rápida: sellar el pozo nuevamente. Usamos las mismas cadenas oxidadas y la tapa de concreto, asegurándonos de que no quedara ninguna abertura. Sin embargo, mientras trabajábamos, escuchamos un último lamento desde el fondo, uno que parecía despedirse con un tono burlón. Reyes despertó poco después, desorientado y sin recordar nada, pero sus ojos no eran los mismos. Había algo en ellos, una mirada vacía que no habíamos visto antes. Esa noche volvimos al campamento, pero ninguno de nosotros pudo dormir. Reyes permaneció en silencio, sentado frente a la fogata, con la mirada perdida. Intentamos interrogarlo, pero él solo repetió una frase: «Ellos saben que estamos aquí». Días después, nos enteramos de que el rancho había sido consumido por un incendio inexplicable. Todo el lugar quedó reducido a cenizas, incluso el pozo. La investigación oficial lo atribuyó a un accidente, pero nosotros sabíamos que había algo más detrás de ello. Reyes fue dado de baja del servicio poco después. Su comportamiento se volvió errático y comenzó a experimentar episodios violentos. Nunca volvió a ser el mismo. En cuanto a nosotros, los que sobrevivimos, llevamos esa experiencia como una cicatriz invisible. Nunca hablamos de lo que ocurrió en el pozo, ni siquiera entre nosotros, pero cada vez que escucho el crujir de cadenas o un lamento en la distancia, no puedo evitar pensar que aquello que encontramos sigue ahí, esperándonos. Y sé que aunque el pozo fue sellado, algunas puertas nunca se cierran del todo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra sacrificio para saber que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La humedad de la selva era sofocante, y cada paso que daba el escuadrón de élite de los Gafes parecía resonar en el vasto silencio de la noche. A pesar de su entrenamiento impecable, había algo diferente en esta misión. El aire olía a peligro, pero no al tipo que emanaba de una emboscada o un fusil enemigo. Este era un miedo diferente, uno que calaba hasta los huesos. Más adelante,
Bajo el resplandor de la luna que apenas atravesaba las copas de los árboles, se alzaba una figura grotesca. A primera vista parecía un hombre, pero sus extremidades eran demasiado largas y sus ojos, dos pozos negros, brillaban con un fulgor antinatural. Cuando la criatura dejó escapar un gruñido bajo y gutural, los soldados supieron que esta misión iba más allá de cualquier enfrentamiento convencional. Cuando recibí la orden, supe que esta misión no era como las demás. Mi unidad, un pequeño escuadrón de gafes, había sido seleccionado para apoyar a un país centroamericano en un rescate de alto nivel. Un político influyente había sido secuestrado por un grupo de delincuentes que controlaban parte de la selva. La razón de nuestra participación era clara. Ellos no tenían los recursos ni el entrenamiento para lidiar con un caso de esta magnitud. El viaje fue rápido pero tenso. Después de llegar a la base de operaciones en un campamento improvisado, nos dieron un mapa de la región. La ubicación del campamento enemigo estaba en lo profundo de la selva, donde la humedad era tan opresiva que parecía una segunda piel, y los mosquitos no daban tregua. Todo parecía estar dentro de lo esperado, hasta que un soldado local se acercó al comandante. «Cuídense de los guardianes», susurró, con los ojos desorbitados. «Ellos no son humanos». Lo tomamos como una superstición más, típica de las zonas rurales. Sin embargo, algo en su mirada no me dejó tranquilo. El avance fue lento y meticuloso. La selva no solo era densa, también parecía viva. A cada paso, las ramas se quebraban sin razón aparente, como si algo más estuviera a los alrededores acechándonos. Decidimos detenernos cerca de un claro para reorganizarnos. Revisaba mi equipo, noté que uno de mis compañeros, Cabo Hernández, se quedó inmóvil, mirando hacia la espesura. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Pues creía ver algo», me respondió sin apartar la vista de donde la tenía. Le resté importancia y seguimos adelante, pero esa sensación de ser observados no desaparecía. Llegamos a lo que parecía ser una zona de tránsito utilizada por los secuestradores. Rastros de fogatas apagadas, huellas recientes. Las marcas de neumáticos indicaban que estábamos cerca del campamento. Sin embargo, cuando nos preparamos para movernos, escuchamos un ruido extraño. Era un gruñido que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. El sargento Ávila dio la señal para detenernos. Nos ocultamos entre los arbustos, mientras el sonido se hacía más fuerte. Algo grande se movía entre los árboles, pero no era un hombre ni un animal. Lo que vimos emergiendo del bosque nos dejó helados. Era una criatura alta, casi de 2 metros, con una piel grisácea y escamosa. Sus extremidades eran desproporcionalmente largas y sus dedos terminaban en garras afiladas. Sus ojos brillaban como si contuvieran fuego líquido. Se movía con una rapidez y agilidad inhumanas, y aunque no nos había visto, su presencia nos paralizó. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Hernández, con la voz temblorosa. Nadie tuvo una respuesta, solo nos quedaba una opción: avanzar con extremo cuidado y evitar esa cosa a toda costa. Llegamos al campamento enemigo al anochecer. Desde nuestra posición podíamos ver las carpas y los guardias armados. El político estaba siendo mantenido en una jaula improvisada en el centro del lugar. Era un rescate que habíamos practicado 1000 veces en simulaciones, pero ahora había una variable que no podíamos controlar: esas criaturas extrañas. Mientras nos preparábamos para el asalto, escuchamos un alboroto en el campamento. Los secuestradores comenzaron a disparar al aire, como si estuvieran intentando ahuyentar algo. Aprovechamos el caos para acercarnos, pero entonces lo vimos. Otra criatura emergió del bosque y se lanzó sobre uno de los guardias. Su velocidad y fuerza eran indescriptibles. En segundos, el hombre estaba hecho pedazos. El resto de los secuestradores intentaron defenderse, pero sus balas parecían inútiles contra esas cosas. Nosotros permanecimos ocultos, esperando el momento exacto para intervenir. Fue entonces cuando entendí que esas criaturas no solo eran reales, sino que de alguna manera estaban ligadas a este lugar, protegiéndolo. El sargento nos dio la señal para movernos, aprovechando la confusión. Neutralizamos a los pocos guardias que quedaban y liberamos al político. Sin embargo, justo cuando creímos que podíamos escapar, uno de los monstruos nos vio. Su gruñido resonó en toda la selva, y en ese momento supe que nuestra misión estaba lejos de terminar. Ahora no solo nos enfrentábamos a los secuestradores, ahora también éramos el blanco de algo que no podíamos comprender. El rugido de la criatura hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era un sonido que no solo se escuchaba, se sentía,
Corría como un eco por los árboles y se clavaba en los huesos. Sin perder el tiempo, el sargento gritó: ¡Nos movemos ahora! Cargamos al político entre dos compañeros y comenzamos a correr hacia el punto de extracción. La selva, que ya era un laberinto en condiciones normales, se volvió un caos. Las criaturas parecían multiplicarse. Escuchábamos sus gruñidos detrás de nosotros, a los lados, incluso por encima, como si estuvieran jugando con nosotros. De repente, uno de los soldados tropezó y cayó al suelo. Antes de que pudiéramos ayudarlo, una de las criaturas emergió de la espesura y se abalanzó sobre él. Sus gritos de agonía se mezclaron con el sonido de la carne desgarrándose. No podíamos hacer nada. ¡Sigan corriendo!, gritó, su voz quebrada por la desesperación. No tardé en darme cuenta de que las balas que llevábamos eran inútiles. Uno de los compañeros disparó directamente al pecho de una de esas cosas, pero esta apenas tambaleó antes de lanzarse contra él. Solo quedábamos unos cuantos de nosotros, contando el político, cuando alcanzamos un claro. «Aquí es donde nos recogerán», dijo mi compañero, revisando el GPS portátil con manos temblorosas. Pero el helicóptero que debía estar ahí no apareció. La radio estaba llena de estática y la oscuridad parecía hacerse más densa con cada segundo que pasaba. Una criatura emergió del bosque, seguido por otra y otra más. Nos rodearon gruñendo y mostrando sus dientes afilados. No había escapatoria. Fue en ese momento cuando el político, que había estado en estado de shock todo este tiempo, comenzó a murmurar algo. «Ellos no se detendrán hasta que se les ofrezca algo», dijo con una voz temblorosa, como si conociera toda esta situación. «¿Qué estás diciendo?», le pregunté, mientras apuntaba con mi rifle a la cosa más cercana. «Ellos los trajeron, los secuestradores. Hicieron un pacto para protegerse, pero creo que ese pacto se rompió cuando ustedes intervinieron, y ahora quieren sangre». Antes de que pudiéramos procesar lo que decía, una criatura se lanzó hacia nosotros. Instintivamente disparé, pero pues no sirvió de nada. Nos quedamos sin munición en cuestión de minutos. Fue entonces cuando el sargento tomó la decisión que jamás olvidaré. «¡Corran! ¡Yo los distraeré!». Intentamos detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Se lanzó contra las criaturas con un machete en mano que llevaba, gritando con una furia que solo un soldado en sus últimos momentos podría tener. Su sacrificio nos dio tiempo para correr. Corrimos sin rumbo durante lo que parecieron horas. La selva se cerraba a nuestro alrededor y los sonidos de las criaturas nunca desaparecían por completo. Finalmente llegamos a un río. El político, exhausto y temblando, cayó al suelo. «Ya no puedo más», dijo con voz quebrada. Yo también sentía que mis fuerzas me abandonaban, pero no podía rendirme. Recordé las palabras de Ávila y la promesa que hice cuando me enlisté: nunca abandonar a mi equipo. De repente el rugido de un motor resonó a la distancia. Era el helicóptero. Lo vimos aparecer por encima de los árboles y una cuerda descendió hacia nosotros. Sin pensarlo, ayudamos al político a subir primero, seguido por el resto del equipo. Yo fui el último en agarrarme a la cuerda, y justo cuando el helicóptero comenzó a elevarse, vi a una de las criaturas emerger del agua. Sus ojos estaban brillando con odio. Por un momento pensé que iba a alcanzarme, pero el helicóptero ascendió justo a tiempo. La criatura soltó un rugido final antes de desaparecer entre las sombras. De regreso en la base, el político fue llevado a un lugar seguro. Nosotros fuimos enviados a un informe de desclasificación. Intentaron explicar lo ocurrido como un ataque de animales salvajes, pero nosotros sabíamos la verdad. No pude dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mis compañeros caídos y escuchaba el rugido de esas cosas. Pero lo que más me atormentaba era la sensación de que esto no había terminado. Ahora, cada vez que estoy solo, siento que algo me observa desde las sombras. Tal vez las criaturas no solo protegían ese lugar, tal vez ahora están buscando algo más o a alguien. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En la oscuridad de una madrugada silenciosa, un hombre se sienta frente a su computadora portátil en un cuarto vacío. Sus manos tiemblan mientras escribe un correo destinado a su amigo más cercano, un compañero de misiones que comparte un vínculo forjado en el fuego de la guerra. Lo entenderás todo cuando llegue el momento. Estoy a punto de trascender, amigo. Gracias por todo. Nos veremos en el otro lado. El remitente, un operador de fuerzas especiales, conocido por su habilidad y precisión, se había convertido en una sombra de lo que fue. En el momento en que envía el correo, su figura se desvanece en la penumbra de su hogar. Nadie volvió a verlo jamás. Fue entrenado para enfrentar lo peor.
Desde que me uní a los Gafes, sabía que estaba entrando en un mundo donde la muerte y el peligro eran compañeros constantes. Pero nada me había preparado para lo que le sucedió a él, a mi amigo y compañero, Carlos. Carlos no era cualquier operador, era el mejor. Su precisión era legendaria. Su calma bajo presión era imbatible. Y su instinto para detectar el peligro le había salvado la vida a muchos de nuestro equipo, incluyéndome. Sin embargo, todo cambió después de una misión en un pequeño poblado en la sierra. Habíamos sido enviados para interceptar a un grupo criminal que utilizaba el lugar como punto de distribución. Era una misión rutinaria, o al menos eso parecía. Pero esa noche, algo diferente nos esperaba, algo que no era de este mundo. Todo comenzó con una operación nocturna estándar. Llegamos al pueblo con el objetivo de capturar al líder de la operación. Las calles estaban desiertas y el aire era inquietantemente frío. Carlos lideraba la incursión, como siempre. Algo no está bien aquí, dijo mientras revisaba el mapa satelital en su tablet. ¿Qué pasa?, le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No lo sé, pero mantén los ojos abiertos. Siguiendo sus órdenes, nos movimos en silencio hacia el punto de interés, una vieja iglesia en ruinas al borde del pueblo. Al entrar, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. Fue entonces cuando lo encontramos, un círculo de símbolos dibujados en el suelo, rodeado de velas apagadas. En el centro, una figura humanoide o lo que quedaba de ella. Parecía haber sido mutilada de maneras que desafiaban la lógica. ¿Qué demonios es esto?, murmuró uno de mis compañeros. Carlos se inclinó para examinar los símbolos. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una mezcla de fascinación y terror. Esto no es obra de los criminales comunes, dijo en voz baja. Esto es algo más. Antes de que pudiéramos reaccionar, un sonido extraño resonó en la iglesia, como un susurro que venía de todas partes. Todos apuntamos nuestras armas, pero no había nada. «¡Regresen al vehículo ahora!», gritó Carlos, con un tono de urgencia que no le había escuchado antes. Corrimos hacia nuestro transporte, dejando atrás la iglesia y las imágenes inquietantes que nos perseguirían en sueños. Pero algo había cambiado en Carlos esa noche. Los días siguientes, noté que Carlos ya no era el mismo. Pasaba horas revisando los símbolos que había visto en la iglesia, tratando de descifrar su significado. Comenzó a hablar de energías y entidades, cosas que nunca antes habían sido parte de su vocabulario. Hay algo más allá de lo que podemos entender, me dijo una noche mientras compartíamos una cerveza. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, intentando minimizar su creciente obsesión. La iglesia, los símbolos, todo tiene un propósito. Lo sentí. Intenté convencerlo de que dejara ya ese tema por la paz, que era solo el estrés de la misión, pero no me escuchó. Empezó a frecuentar lugares extraños, a comprar libros sobre ocultismo y a distanciarse del resto del equipo. Un día llegó al cuartel con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, pero había una intensidad en su mirada que me inquietó profundamente. «He encontrado algo grande, amigo», me dijo. «Algo que puede cambiarlo todo». Le pregunté qué es lo que era, pero solo me respondió que aún no era el momento de explicarlo. Poco después, Carlos desapareció de nuestras vidas. Dejé de verlo en las reuniones, no respondía a mis mensajes ni llamadas, hasta que una noche recibí su último correo. El mensaje era breve, pero suficiente para dejarme helado. «Voy a trascender. Gracias por tu amistad. Nos veremos del otro lado». Fue entonces cuando entendí que algo terrible había sucedido. Decidí buscar respuestas, pero lo que encontré solo hizo que las preguntas aumentaran. No podía dejarlo así. Carlos era más que un compañero. Era mi hermano en armas. Después de recibir su correo, comencé a rastrear su paradero. Usé contactos, redes, cualquier recurso disponible, pero era como si hubiera desaparecido del planeta. Lo único que logré encontrar fue un recibo de una librería especializada en temas esotéricos, situada en una ciudad cercana. El dueño, un hombre anciano con una mirada tan penetrante como incómoda, recordó a Carlos. «Sí, estuvo aquí muchas veces. Siempre buscaba libros sobre trascendencia espiritual, dimensiones alternas, cosas así», me explicó mientras ordenaba unos libros polvorientos. «¿Mencionó algo en específico?», le pregunté, conteniendo mi impaciencia. «Solo esto. Cuando encuentre la puerta, la cruzaré, sin importar el costo». Esa frase resonó en mi mente mientras regresaba al cuartel. Era claro que Carlos había ido demasiado lejos, pero ¿cuál era esa puerta? ¿Y qué significaba cruzarla? Esa noche decidí revisar la iglesia en la sierra por mi cuenta. Si algo había cambiado a Carlos, tenía
tenía que haber comenzado allí. El lugar seguía igual de lúgubre que la primera vez. La iglesia parecía desmoronarse bajo el peso de los años, y el viento nocturno soplaba como si susurrara secretos antiguos. Entré con mi linterna y mi pistola, cada paso resonando en el eco de la oscuridad. El circuito de símbolos seguía allí, aunque las velas estaban apagadas y cubiertas de polvo. Mirando alrededor, sentí una presencia, como si alguien o algo me estuviera observando. Fue entonces cuando lo vi, un cuaderno tirado junto a los símbolos. Lo recogí y lo abrí con manos temblorosas. Reconocí inmediato la letra de Carlos. En las páginas había garabatos, dibujos de criaturas y descripciones de rituales. Pero lo que más me impactó fue una entrada que decía: la puerta no está aquí, pero la iglesia es el umbral. La encontré en la soledad, en un lugar entre el sueño y la vigilia. Allí está el verdadero camino. Mientras leía esto, el aire se volvió denso y un sonido comenzó a llenar la iglesia. Un gruñido se escuchó, pareciendo provenir de entre las sombras. «Carlos, si estás aquí, muéstrate», grité, apuntando hacia todos lados, pensando que tal vez se encontraría por ahí. Pero el gruñido se transformó en risas grotescas que parecían provenir de todas partes. Mi linterna comenzó a parpadear y antes de que pudiera reaccionar, algo me golpeó desde atrás, tirándome al suelo. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar completamente diferente. La iglesia había desaparecido y me encontraba en un terreno extraño, donde el cielo era de un rojo oscuro y el aire olía a azufre. Figuras sombrías se movían a lo lejos y una de ellas se acercó lentamente. Era Carlos, o al menos lo parecía, pero sus ojos eran completamente negros y su piel tenía un tono grisáceo que no era humano. «Te lo dije, amigo», dijo con una voz que parecía resonar dentro de mi cabeza. Trascendí. «¿Qué te pasó?», pregunté, retrocediendo mientras buscaba mi pistola. Encontré la puerta, crucé. Ahora veo lo que nunca creí posible. Este mundo es un error, una prisión. Aquí está la verdad. Intenté razonar con él, pero cada palabra que decía me hacía sentir más pequeño, más insignificante. Finalmente levantó una mano y todo a mi alrededor comenzó a girar. Perdí el equilibrio y caí en la oscuridad. Cuando desperté, estaba tirado frente a la iglesia. Era de día y todo parecía normal, excepto por el cuaderno de Carlos, que aún estaba en mis manos. No había señales de él ni de las criaturas que había visto. Regresé al cuartel confundido y aterrorizado. Nadie me creyó cuando intenté explicar lo que había pasado. Me dijeron que estaba loco, que me lo estaba imaginando todo, pero yo sabía la verdad. Además del hecho de que, Carlos había desaparecido. Nadie sabía nada de él. En el cuartel todos pensaban que simplemente había sido tan callada que el simple susurro del viento parecía un rugido. Un convoy militar avanzaba por el terreno árido y desolado, levantando polvo bajo las ruedas de sus vehículos. La misión era secreta, el objetivo ambiguo, pero las órdenes eran claras: investigar lo que había caído del cielo días atrás. Entre los soldados destacaba un hombre con cicatrices en el rostro y una mirada fría que parecía atravesarlo todo. Había visto de todo en sus años como miembro de los grupos de gafes, emboscadas, rescates y operaciones encubiertas, pero incluso él, con toda su experiencia, no estaba preparado para lo que esa noche le aguardaba. Mientras el convoy se detenía frente a un claro, las luces de los vehículos iluminaron algo que no debería estar allí. Una estructura metálica, retorcida y brillante, descansaba parcialmente enterrada en la arena. Los superiores intercambiaron miradas tensas, mientras los soldados formaban un perímetro con armas listas. El hombre sintió un escalofrío al escuchar a uno de los científicos susurrar emocionado: «Esto debe ser de otro planeta». Nunca pensé que hablaría de esto, no porque me lo prohibieran, aunque sí lo hicieron y con mucha seriedad, sino porque no hay manera de explicar algo tan irreal sin parecer loco. Hace años, cuando todavía era parte de los gafes, me asignaron a una misión en la zona del silencio, ese lugar mítico en el norte de México, del que muchos hablan, pero pocos entienden. La misión era altamente confidencial, y todo lo que sabíamos al principio era que íbamos a apoyar a un grupo de científicos y militares estadounidenses. Llegamos al lugar al amanecer. La atmósfera era extraña, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los superiores nos dijeron que un objeto había caído del cielo y que nuestra tarea era asegurar el área, mientras los científicos realizaban su trabajo. Hasta ahí todo parecía sencillo, aunque el hermetismo de la misión nos mantenía a todos en alerta. No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos lo que buscábamos. El artefacto era enorme, aunque gran parte estaba enterrada en la arena.
Brillaba bajo la luz de las linternas con un tono metálico que nunca había visto antes, como si estuviera vivo. Los científicos se acercaron de inmediato, sacando instrumentos y tomando notas frenéticamente. Nosotros, los soldados, nos quedamos formando un perímetro, observando desde la distancia. No era solo el artefacto lo que nos puso nerviosos. Había algo más, algo que no se podía ver, pero que todos sentíamos. El silencio era absoluto, tanto que hasta nuestros pasos parecían resonar en el vacío. A veces me parecía escuchar murmullos, pero cuando volteaba, no había nadie hablando. Un par de horas después, los superiores nos ordenaron replegarnos al campamento que habíamos montado a unos kilómetros de distancia. Solo un grupo reducido de científicos y de altos mandos se quedó en el sitio. Antes de irnos, alcancé a escuchar a uno de los estadounidenses decir algo que me heló la sangre. Confirmamos el hallazgo del cuerpo. Cuerpo. Esa palabra quedó resonando en mi cabeza durante todo el trayecto de regreso. Esa noche en el campamento nadie podía dormir. Entre los compañeros comenzaron a circular rumores. Uno de los soldados juraba haber visto algo envuelto en una especie de manta metálica, siendo cargado hacia uno de los camiones de los americanos. Otro decía que había escuchado a los superiores hablar sobre el material biológico no identificado. Yo no sabía qué creer. Lo único que podía confirmar era que la misión no era lo que nos habían dicho. Las cosas se pusieron aún más extrañas al día siguiente. Nos ordenaron regresar al lugar del impacto, pero ahora el perímetro era mucho más estricto. No podíamos acercarnos al artefacto ni a las carpas donde los científicos trabajaban. Los superiores estaban tensos y los estadounidenses parecían más preocupados que emocionados. En un momento, mientras patrullaba cerca del perímetro, vi algo que nunca olvidaré: un contenedor metálico siendo cargado en un helicóptero. Al pasar cerca de mí, pude ver a través de una pequeña ventana en el contenedor. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una figura humanoide, pero no era humana. Su piel era grisácea con una textura que parecía un cuero fino. Sus ojos, grandes y negros, parecían estar abiertos, aunque estábamos descansando en el campamento cuando las luces comenzaron a parpadear. Después, todo quedó en completa oscuridad. De repente, un sonido ensordecedor llenó el aire. Era como un zumbido grave, acompañado de un temblor que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. Salimos corriendo de las carpas con las armas en mano, esperando un ataque, pero lo que vimos no era algo para lo que estábamos preparados. En el cielo había luces, no eran aviones ni helicópteros, eran algo completamente diferente. Se movían en patrones erráticos, cambiando dirección de forma instantánea. Algunos de los soldados comenzaron a disparar al aire, pero los superiores los detuvieron de inmediato. ¡Alto al fuego! ¡No sabemos qué es!, gritó uno de los mandos. Las luces desaparecieron tan rápido como habían aparecido, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo. Fue entonces cuando llegaron las órdenes: evacuar el área de inmediato. La evacuación fue un desastre. Los superiores nos ordenaron empacar todo y movernos tan rápido como fuera posible, pero la tensión era palpable. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, solo que debíamos salir de la zona del silencio antes del amanecer. Mientras cargábamos los camiones, el zumbido volvió. Era más fuerte esta vez, y el suelo comenzó a vibrar de nuevo. Todos se detuvieron, mirándose entre sí con miedo en los ojos, y entonces escuchamos un grito. Uno de los soldados que estaba en el perímetro había desaparecido. Su compañero juraba haberlo visto ser arrastrado hacia la oscuridad por algo que no podía describir. Lo buscaron durante unos minutos, pero los superiores rápidamente dieron la orden de abandonar la búsqueda. No había tiempo. El convoy comenzó a moverse, pero la sensación de peligro era insoportable. Yo estaba en uno de los últimos vehículos y no podía quitarme de la cabeza la imagen de las luces en el cielo ni el cuerpo que había visto dentro del contenedor. De repente, el vehículo en el que iba se detuvo. El conductor salió gritando que algo estaba bloqueando el camino. Bajé para ver qué pasaba y lo que vi me dejó helado. Frente a nosotros, en medio de la carretera, había una figura. Parecía humana, pero algo en su postura y en la forma en que se movía no era natural. Sus ojos brillaban con un tono amarillento y su piel tenía un aspecto extraño, como si no fuera completamente sólida. Uno de los soldados apuntó su arma hacia la figura y le ordenó que se identificara. La figura no respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia nosotros, lentamente. ¡Alto ahí!, gritó el soldado. Pero pues la figura no se detuvo, así que mi compañero abrió fuego, pero las balas no parecían afectarla. Simplemente siguió avanzando, como si nada hubiera pasado. El pánico se apoderó de todos. Comenzamos a disparar al unísono, pero la figura continuó acercándose.
Fue entonces cuando escuché un grito detrás de mí. Al darme la vuelta, vi que algo más estaba atacando el convoy. No eran humanos, eso estaba claro. Eran criaturas pequeñas y rápidas y difíciles de ver en la oscuridad. Sus movimientos eran erráticos y sus ojos brillaban con el mismo tono amarillento que los de la figura. El caos estalló. Los soldados corrían en todas direcciones, tratando de defenderse de las criaturas mientras el convoy intentaba avanzar. Yo me quedé paralizado por un momento, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Fue entonces cuando sentí un golpe en el pecho. Caí al suelo y cuando miré hacia arriba, vi una de esas criaturas acercándose hacia mí. Su rostro era una mezcla de humano y animal, con dientes afilados y ojos que parecían atravesarme. Pensé que iba a morir, pero antes de que pudiera alcanzarme, alguien disparó. La criatura cayó al suelo y cuando miré hacia atrás, vi a uno de mis compañeros ayudándome a levantarme. «¡Tenemos que irnos ahora!», gritó. Logramos salir de la zona del silencio, pero no todos lo lograron. Perdimos a varios hombres esa noche, y los que sobrevivimos estábamos en estado de shock. Nadie hablaba durante el trayecto de regreso a la base. Cuando llegamos, los superiores nos ordenaron guardar silencio sobre lo ocurrido. Dijeron que todo era parte de un ejercicio y que cualquier cosa que hubiéramos visto o escuchado debía quedar en el olvido. Pero nosotros sabíamos la verdad. No volví a saber nada sobre la misión ni sobre lo que ocurrió después. Los científicos y los estadounidenses desaparecieron y nunca se hizo público lo que encontraron en la zona del silencio. A veces en mis peores pesadillas veo esas luces en el cielo y el rostro de esa criatura que casi me mata. Pregunto si fue real o si todo fue producto de algún tipo de experimento del que no nos informaron. Lo único que sé con certeza es que algo cayó del cielo esa noche, algo que no era de este mundo, y estoy seguro que nunca debimos acercarnos a ello. Han pasado años desde aquella misión y todavía no puedo sacarme de la cabeza lo que vi. Dejé los gafes poco tiempo después, incapaz de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Vivo en un pequeño pueblo lejos de la civilización, tratando de mantenerme ocupado con cosas mundanas, pero a veces, cuando el cielo esté despejado, salgo al patio y miro hacia las estrellas. Pregunto si esas luces siguen allí, observándonos. Me pregunto si algún día regresarán, y si cuando lo hagan, estaremos preparados. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Zona del Silencio para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.